Vale. Bueno, pues bienvenidos a todos una vez más a Encuentros en la tercera fase. Hoy tenemos a Alicia Díaz de invitada. Bueno, aquí está con nosotros. Es estudiante de Relaciones Internacionales en la Schiller University. Hola, Alicia. Hola. ¿Qué tal? Bueno, y a Antonio, que ya le conocemos por todos los demás encuentros que siempre está con nosotros. Bueno, estábamos hablando de que ya no se puede decir blanco sobre negro, quizá. Ya esta expresión no estamos diciendo ahora, ¿no? Pero No. bueno, el otro día realmente estuvimos hablando de cuestiones que también tenían que ver mucho con el racismo. Hablamos de los conguitos y hablamos de todas estas cosas que se han censurado, que se están modificando, por decirlo así, Sí. para no ofender a nadie. Y ahora estamos hablando, bueno, con Alicia justo antes de abrir el programa, este minuto anterior, estábamos hablando precisamente sobre si esto durará mucho tiempo, si durará una década, si durará dos, no sé, bueno, nos lo preguntábamos. Y hoy quizás sería interesante, o nos parecería muy jugoso que hablásemos sobre el machismo en España y sobre cuestiones que pueden ser, bueno, de cierta enjundia crítica, filosófica y sociológica, incluso para un análisis desde la perspectiva de una mujer, que nos interesa, ¿no? Nos interesa Sí. mucho. Esto, ¿qué opinas del machismo en España, Alicia? A ver, yo es que de esto tengo que matizar muchísimo para que literalmente la gente no saque conclusiones como que niego la violencia machista y todas estas cosas. Así que lo primero es eso, o sea, siendo mujer, no, y también siendo persona, porque es que como persona me parece mal que por haber nacido con un sexo X sufras discriminación, o sea, eso es lo primero. Mm. Y lo siguiente es que realmente me parece que España es un país con vestigios patriarcales bastante claros. O sea, me parece que sí que es verdad que hay ciertas cosas culturales donde yo sí que veo machismo, Como pero por ejemplo, dinos algo. me Sí. parece, por ejemplo, en el tema de los cuidados, de alguna manera me parece que las mujeres seguimos teniendo esa cosa, ¿no? De las mujeres siguen cuidando más que los hombres y yo, por ejemplo, solo veo cuando he ido a hospitales, ¿sabes? Como Uh-huh. que enseguida se espera que vaya la mujer a cuidar al familiar que está mal, etc. Y a ver, o sea, claro que te puede parecer mal porque, y no solo es malo para las mujeres, eso lo estábamos diciendo antes, es que me parece que estos estereotipos también no son beneficiosos para el hombre porque me parece que el hombre también tiene que aprender a llevar los cuidados, ¿no? No, no sé. Pero es que si lo comparas con la situación de otros países, también me parece que al ser vestigios, me parece que la mujer puede decidir si seguirlos o no. Uh-huh. Y esto lo estaba hablando el otro día con un amigo y me parece también que las mujeres también tienen el derecho de, si ellas quieren, por ejemplo, ponerse un vestido, ¿no? Que de toda la vida ha significado eso de mujer débil y tal, puede hacerlo, ¿sabes? O sea, me parece que ahora se está hablando y se está promoviendo la idea de mujer superhéroe, pero si la niña quiere ser princesa, ¿quién eres tú para decirle, oye, no puedes ser princesa? O sea, me parece que, sobre todo, debería haber libre elección. A mí eso es lo que me parece más, en realidad, más liberador y más tal. Porque no puedes decir, quiero acabar con toda la imagen, ¿no? De mujer débil, pero luego estar constantemente promoviendo la imagen de otra mujer o de otro ideal de mujer. O sea, no me parece bien. Y luego, comparado con la situación de otros países, ser mujer, nacer mujer en España, comparado con otros países, no está nada mal. Sí, puede Porque, ser. como yo he dicho, o sea, ahora mismo las niñas pueden elegir si ser la típica niña que quiere jugar a las cocinitas o ser un superhéroe. O sea, hay una libre elección.
Sí, En muchos países, y conozco niñas que no la han tenido, no hay esa elección, y para mí eso es lo que lo marca todo. Y eso básicamente es lo que pienso. lo que ocurre es que se entierra, ¿no? Es la idea, o sea, se entierra esa idea de, bueno, de princesa, ¿no? Como dices tú, o sea, se entierra la posibilidad de caer hacia una tendencia que no sea la La académicamente promovida, marcada, ¿no? O la sí, políticamente exactamente. marcada, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con la libertad académica, que también nos parecía un tema interesante, ¿no? Que tú comentabas antes, Alicia, bueno, si quieres puedes decirlo, que hay una serie de pautas, ¿no? Hay una serie Es como de que a mí me pensamientos, parece que ¿no? está todo relacionado, porque me parece que desde la academia, que realmente es que lo que pasa en las universidades hacía 10 años, ahora lo estamos viendo en la cultura en general. Y lo que pasa es que están creando una imagen de alguna manera, una mujer así, que la quieren pintar así de empoderada, y no me parece mal que las mujeres se empoderen, no para nada, pero sí es un poco como una mujer perfecta, que no necesita de nadie. Me parece, es que hasta prefiero a la princesa, porque es como que esa mujer no tiene debilidad, no tiene, o sea, quieren quitar la imagen de mujer débil y quieren meter la idea de mujer que es siempre fuerte. Y me parece que la realidad es que ni somos débiles todo el rato, ni somos fuertes todo el rato. O sea, está mal porque están metiendo un ejemplo que a mí me parece irreal. Sí, que quizás se anula, o se elimina alguno, no sé, Antonio, ¿qué opinarás también a este respecto? Se anula quizá la función de la persona, ¿no? O sea, en realidad se termina eliminando el individuo, por decirlo así, y entra dentro de Sí. una especie de vorágine ideológica, ¿no? No sé si se entiende, no sé, Antonio, No, o sea, yo creo que el tema es digamos que es una ramificación de un tronco más general, es decir, que es el de las desigualdades en general. Entonces, esto es un aspecto más de las desigualdades en general. Efectivamente, ha habido desigualdades y las hay con respecto a la mujer, pero hay muchas más y yo creo que están en el mismo saco. El problema del feminismo tan extremo es que parece que solo asume una desigualdad, que es la desigualdad en cuanto al género, ¿verdad? Y todas Ya, las demás le dan igual. O sea, y claro. es capaz además digamos, afilar el resto de las desigualdades siempre y cuando esa desigualdad se corrija. Y yo creo que lo que habría que hacer es meter esto en donde le corresponde, que es en el resto de las desigualdades. Porque es cierto, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría de los CEOs son hombres y no son mujeres, y los que llegan a los altos cargos son hombres, pero no solo son hombres, son hombres con unas características muy determinadas. Eh, y hay Sí, desigualdades con respecto a otros hombres también. Y con razas, cuestiones de élites, cuestiones incluso tan absurdas como la altura, ¿no? Por ejemplo, por el prototipo de hombre, porque resulta que casi todos los altos cargos de las grandes empresas que cotizan en bolsa son mucho más altos que la media, ¿no? No parece tampoco que sea azaroso, o sea, hay muchas es verdad. desigualdades de ya. fondo. Entonces, yo creo que habría que haber un problema de la desigualdad en general y no solo esta ramificación de la desigualdad, muy interesante, pero olvidándose de todo lo demás. Y me parece que el feminismo muchas veces, y digo algunos tipos de feminismo, por supuesto no todos, caen en esta especie de limitación de la realidad o simplificación de la realidad. Sí, simplificación, y también lo que decías, esto de alguna manera quieren meter a todas las mujeres al mismo saco. Entonces, a ver, como están siendo muy poco realistas con en sí las mujeres o cómo son, cuando luego hay peleas, incluso dentro del mismo feminismo, y esto se ve, por ejemplo, entre las TERFs y no las TERFs, Sí, las TERFs y las no es verdad. TERFs, y, y bueno, también es que para mí hay una diferencia muy gorda, por ejemplo, entre el mítico feminismo de Hillary Clinton, ¿no? De yo lo que quiero no es ser, de alguna manera, romper la brecha para ser fontanera, sino para ser ejecutiva. Y hay un graffiti que vi hace como 2 años o así, eran en el 8M, ¿no?
unas niñas que pintaron machete al machote o no sé qué eslogan, y vino la que limpia, y claro, la que limpia no puede hacer huelga. Y puso, oye, no pintes porque yo, que soy mujer, luego tengo que limpiarlo. Y a mí eso me pareció como que caracteriza mucho esto, ¿sabes? O sea, Pues sí, ¿quién puede sí, sí. permitirse hacer huelga el 8M? Claro, efectivamente, es en mi mundo de profundas desigualdades que no entre la desigualdad de género, pero todas las demás sí, ¿no? Y a mí eso me parece muy hipócrita, ¿no? Y muy poco coherente. Entonces, o buscamos luchar contra las desigualdades, pues a mí me parece no solo legítimo, sino que debemos hacerlo, o lo que no puedes quedarte con algunas, ignorar otras y apuntar solo a una, ¿no? Eso me Ya, parece un problema de muchos feminismos. claro. Sí, no, bueno, yo creo que al final esta cuestión de las clases a la que apuntáis, que realmente está ese trasfondo ahí, ¿no? De las clases. Pero me gustaría preguntaros, bueno, a los dos, si realmente creéis que, o sea, ¿por qué creéis de un modo más profundo que es así, ¿no? Esa cuestión de las clases. Y respecto a esta cuestión que decía Antonio de que el resto de las desigualdades dan igual, pero me gustaría que ahondemos un poco más en ellos, ¿no? Con algunos ejemplos, si se os ocurre. Ya. Bueno, es que a mí me parece que los movimientos progresistas de hoy en día llegan y duran muy poco tiempo, quizás porque es que son totalmente arrolladores. O sea, durante un mes solo se habla de esto. Y yo creo que tiene mucho que ver porque son incapaces de ver las cosas como de forma global, ¿no? En plan, la desigualdad de género dentro del marco en general de las desigualdades. Porque para ellos, ¿no? Para su movimiento, lo único que importa en un momento de tiempo es lo que ellos están diciendo. Y si tú dices algo que es diferente a eso y en realidad está relacionado, de alguna manera ellos ya lo toman como estás intentando invisibilizar nuestro movimiento, cuando ellos son los que invisibilizan otras causas sociales. O sea, es muy fuerte. O sea, estaríamos diciendo con esto entonces que no se presta atención, mientras estamos pendientes del feminismo, no se presta atención ni a los acondroplásicos, ni a los ciegos, ni a los mancos, ni a Claro, los... pero es que ¿Esto es lo que estaríamos diciendo? O yo pregunto, solamente por hacer... Ni al hombre que no tiene una conducta masculina tal y como se concibe dentro de una sociedad patriarcal. Y digo masculina, agresiva, indolente, menos empática, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se condena. En la empresa privada todo eso se condena. No solo se condena a las mujeres por ser mujeres, sino que se condena a los hombres que no responden al estereotipo ideal. Y también, por los hombres supuesto, que a lloran. personas. Sí, sí, o sea, digámoslo así, simplificando, pero sí, sí, eso es, sí, 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 eso sí, es. vale. O sea, ya entiendo mejor por dónde vais entonces. Sí, o sea, esa cuestión sería una cuestión muy interesante a abordar pues por parte de la sociedad, vamos. Creo que sería igual de legítima. Otra cuestión sería luego, entramos en el debate de es que hay un montón de mujeres asesinadas, tantos porcentajes, tantos números, tal, pero aquí podríamos entrar sin yo ser mujer y sin quizá tener esa legitimidad para hablar sobre el feminismo o sobre las muertes de mujeres, pero sí que podríamos entrar a hablar de cuántos hombres hay asesinados por hombres Ya, claro. sin que sea movidos por motivos criminales en sentido estricto, sino simplemente hombres matados por hombres en trifulcas, en bares, en peleas, etcétera, Y ¿no? mujeres que matan a sus hijos. O sea, es que eso iba a decir, y también creo que tiene que ver con esto de que para ellos solo existe lo suyo. Por ejemplo, es que además ha sucedido esta semana pasada, o sea, no sé si fue el martes, Sí. pero de una mujer, un infanticidio, ¿no? Que en realidad es muy común, porque cuando los criminólogos analizan cómo es una mujer violenta, una de las formas más comunes, ¿no? Es mujeres que matan a sus hijos. Y luego el día siguiente hubo un asesinato de hombre a mujer. Y claro, para el feminismo, que tú digas
me parece que se tiene que hablar de las dos cosas, porque los dos son casos de violencia y me parece que es necesario entender en general cómo funciona la violencia, las razones detrás de la violencia, etcétera. Para ellos ya es invisibilizar la causa, porque para ellos la única razón detrás de un asesinato de un hombre a una mujer es el machismo. Y yo no estoy diciendo que no lo sea. Y yo no estoy diciendo que no pase, porque, a ver, negar que ha sucedido algo es bastante estúpido. Lo que estoy cuestionando es si todos los casos, o sea, si se puede llegar a esa generalización de la única causa es el machismo. Porque ha habido muchos estudios que también, por ejemplo, lo relacionan con el alcoholismo. También si el agresor vio escenas de violencia también machista en su infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que puede Y ser una ellas todo persona ven el machismo. traumatizada también, o bueno. Exactamente. Sí, Locos. bueno, sí. O una cuestión Sí, de sí, o conducta sea, social, que puede ser una cuestión de conducta social entre dos individuos y que a lo mejor la mujer también tiene unas tendencias agresivas X y con esto no estamos justificando que la mate el hombre. Yo desde luego no lo estoy exactamente. haciendo, pero lo dejo claro. Pero, Es que no. claro, si leéis la diferencia, es que hay que fijarse muy bien en cómo se redactan las noticias, porque cuando se está hablando de agresión femenina siempre se está hablando de alguna manera un idioma neutral y se está explicando todo. O sea, por ejemplo, si una mujer mata a su hijo, enseguida, en el caso de una enfermedad mental, se habla de esa enfermedad mental. Pero cuando es el hombre el violento, la única causa es volver a la idea del machismo. ¿Y qué pasa? Que es que a mí me parece que esto se tiene que ir caso a caso. O sea, hay casos donde solo hay misoginia, claro que sí, pero también ha habido casos donde estamos hablando de una persona, no sé, un esquizofrénico, una persona con depresión, y a mí eso me parece muy importante en el caso. Sí, de hecho, creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Delimitar cuándo estamos ante violencia machista y cuándo no, y que la violencia machista no se reduzca a que un hombre mata a una mujer, porque entonces no tendría ningún significado el término de violencia machista. Claro. Y entonces, hace poco sí, había una noticia en el periódico, concretamente el titular era este: un hombre mata a su esposa y a sus 2 hijos menores en su vivienda de Úbeda, y llevaba el título genérico de violencia de género, ¿no? Pero claro, se aclaraba lo siguiente: la mujer no había presentado denuncia por violencia de género contra su agresor, trabajador en una cooperativa agraria. Entonces yo me gustaría saber por qué este parricidio, porque mata a sus 2 hijos, y usoricidio es violencia de género. ¿Cuáles son los requisitos? Es decir, no Básicamente discuto lo que lo mismo. sea, no discuto que lo sea, pero automáticamente esto es violencia de género, si mató a sus 2 hijos también, ¿no? Claro. Entonces, quería que me explicaran en esta noticia que salía en El País por qué la subdelegada del gobierno en Jaén dice inmediatamente: se trata de un caso de violencia de género. Bueno, esto lo dice inmediatamente después. Hombre, yo creo que habría que analizar, ¿no?, un poco la situación, No, porque si es no que es así. entran las estadísticas, además, ¿no? Y el año que viene nos dicen: hubo tantos muertas por violencia de género. Bueno, pero es que si no está delimitado qué es violencia de género, no sé si me están colando aquí cosas que nada tienen que ver. Entonces, yo no digo que no lo sea, ojo. Lo que digo es que tendríamos que tener la información de por qué lo es. ¿Cuáles son los criterios? Exacto. No, y es que al final el gobierno, aquí se nota en general, es que no hay ningún tipo de control, porque hace unas semanas es que no fue violencia de género, o sea, todo lo parecía. Es que en estos casos me Sí. parece que es más lo que parezca que en sí lo que es, porque en realidad lo que era un suicidio, o sea, era una señora que quería saltar por la ventana. Y el marido la paró. Sí, Entonces, en ese momento, que al final la señora acabó matándose, pero en ese sí. momento parecía que era el hombre que la estaba agarrando. Entonces, los vecinos al verlo, pues tú dices: ay, ostras, es que está siendo violento, etcétera, cuando en realidad lo que estaba intentando hacer era parar que su mujer se suicidase. Y a pesar de que los hechos fueron contrastados, la policía dijo: no, 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 esto fue un suicidio, esto no es violencia de género, etcétera. La delegación del gobierno tuiteó: esto es violencia machista, no sé qué, y no retiraron el tuit. O sea, es que ese es un problema muy gordo, porque uno, es más Ya. lo que parece que en sí lo que es, y dos,
el gobierno no quiere rectificar en los casos que no sea. Bueno, ¿Y el estigma social que va a tener ese hombre para toda la vida? Claro, y os quería preguntar, y bueno, te pregunto a ti, Alicia, ya que estás hablando ahora, y Antonio, después que me responda, antes de que hagamos el corte de recomendaciones literarias, os quería preguntar, ¿y creéis que hacer eso realmente sería, o sea, es contraproducente? Porque yo de algún modo pienso que, o sea, contraproducente para ayudar a las mujeres. O sea, porque yo realmente creo que al final falsear las cifras de alguna manera o no falsearlas, pero al menos incurrir en la posibilidad de que se estén emitiendo datos o cifras que no sean realmente ciertas, ¿no? Como tal, ¿no? Como decía Antonio, que pueda ocurrir que haya un caso que no haya sido violencia machista, ¿no? Sino simplemente, pues no sé, era un perturbado que decide matar a su mujer y a sus hijos, pero en ningún caso Sí. por ser mujer, solo por el hecho de serlo, tal y como señala el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que además está en su programa, en la página web, ¿no? Sí. ¿Creéis que ayuda esto o creéis que realmente es contraproducente para la mujer? A ver, a mí personalmente es que no soy jurista, entonces tampoco quiero caer en eso. No, es que esto es totalmente contraproducente porque a mí me parece que igual, comparado con otros años, pues la ley que hay, ¿no?, contra la violencia de género, pues igual ha mejorado en muchos sentidos, igual las cifras, ¿no? Pero lo que sí que me parece es que es muy necesario entender la violencia, digamos, de la perspectiva global, en plan, todas las razones de por qué puede pasar, para de verdad ser eficientes en controlarla. Porque a mí lo que me queda muy claro es que por muchas manifestaciones que haya, por muchas clases en los colegios que des, vale, igual puedes conseguir que muchos hombres pues dejen de comportarse de X forma. Pero lo que no vas a hacer es evitar que un hombre dentro de 47 millones de personas, ¿no?, que se supone que es la población de España, mate a su pareja. O sea, a mí es que eso es imposible. Entonces, me parece que hay gente que de verdad cree, ¿no?, y de verdad dice, no, es que el objetivo de esta ley es que no vuelva a morir una mujer por esto. O sea, es que eso, uno, no va a ser posible. Y dos, es contraproducente porque me parece que tenemos que ver toda la verdad, toda la violencia. O sea, es muy útil saber por qué ocurre, porque así es donde de verdad eres eficiente controlándola y previniéndola, ¿no? Que es lo que realmente puedes hacer, porque no vas a terminar con la violencia en la sociedad. Es que a mí me parece que la violencia es casi inherente a la condición humana. Especialmente a la civilizada, sí. Vale, vamos un momento con nuestro momento de oasis, ¿vale? Ah, espera. Es que yo leo en Kindle. Lo tienes difícil. Pues eso. Elías Díaz. Pero eso ¿por qué te lo estás leyendo, Enrique? Y aquí está. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Por qué te estabas leyendo eso, Enrique? El de Elías Díaz. De Elías Díaz, sí. Sí, pero ¿tú le conoces? No, o sea, vamos, no lo conozco, no conozco el libro, vamos. ¿No? Ah, no, pues es un libro muy interesante. Lo trabajé para el máster de políticas que hice y, bueno, muy bien. Habla, digamos que hace como una especie de genealogía de lo que se supone que deberían ser los estados constitucionales o los elementos constitucionales de un estado, más bien, ¿no? Desde
todo lo que haya pasado en España, ¿no? Y está bien, hasta nuestros días, hasta González y hasta... Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, Interesante. nada. Ya está ahí la recomendación Sí, del bueno, día. ya No, quedó ahí. Por donde no, íbamos... quería añadir una última cosa con respecto a lo último que habéis dicho, ¿no? Yo creo que siempre es un problema adecuar la realidad al estudio o a las hipótesis que tengamos sobre cualquier cosa, ¿no? Creo que es lo más anticientífico que hay y que en último término eso siempre trae malas consecuencias, ¿no? Sería algo así como que a alguien por estar constipado y tener ciertos síntomas del resfriado ya tuviera la COVID inmediatamente, porque siempre que se tiene un constipado uno tiene la COVID. Hombre, pues Ya. manipularía todas las estadísticas, haría que no funcionaran, haría que no supiéramos en qué consiste la realidad, incluso aunque pueda ser útil, que no niego que manipular la realidad pueda ser útil para ciertos fines, pero creo que eso a la larga, siempre a largo plazo, es un problema, ¿verdad? Entonces, Ya. creo que además todos los estados totalitarios se han basado en eso, ¿no? En alterar un poco la realidad a su acomodo para poder, digamos, confirmar todas sus expectativas. Y creo que no, oye, que genial, pero que a mí me gustaría hacer los criterios, sobre todo con este tipo de noticias que además saltan todos los días, y creo que es fundamental saber qué delimita un acto de violencia machista o de género y qué no lo es, ¿no? Y si algo no lo es, siempre y cuando un hombre asesine, maltrate a una mujer, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir, nada más. Pero siempre desde bastante ignorancia en este tema, ¿eh? Siempre con mucho precaución, porque no soy ni mucho menos un experto en la materia. Bueno, creo que ha sido interesante de todos modos lo que hemos planteado y lo que también nos comentó Alicia, sobre todo siguiendo la estela de tus palabras, o sea que quieras que no, en cuanto a ese asunto. Y hay otra cosa que también nos gustaría, creo, abordar, que es esta cuestión de la falta de vigilancia de la izquierda, ¿no? Que habíamos hablado antes en torno a realmente la izquierda quizá no tiene la misma vara de medir, o la gente de la izquierda, o que se llama No. de izquierda hoy, no tiene la misma vara de medir con la derecha actual, ¿no? Esto, ¿cómo veis este asunto? Al final, Sí, pero es que a mí eso me parece bastante obvio porque al final, quieras o no, la izquierda marca el debate público. O sea, las cosas que igual planteaba la izquierda ya hace 5 años, poco a poco la van planteando otros partidos que igual son de centro. Y ojo, no estoy diciendo que no tengas que plantear debates de izquierdas, porque me parece que hay debates que plantea la izquierda que me parece que tienen que debatirse. Bueno, en mi opinión tiene que debatirse todo, ¿no? Pero como ellos controlan los medios de comunicación y al final marcan la agenda, me parece que es lógico, porque si tú marcas, si tú tienes control sobre los medios de comunicación, a ver, no vas a parar que salga información sobre ti, pero sí, de alguna manera vas a evitar el lenguaje que se forma, ¿no? Porque es que de ser Pablo Casado en vez de Pablo Iglesias, se estaría hablando de un escándalo, se estaría hablando de machismo estructural, se estaría hablando de un montón de cosas que con Pablo Iglesias no se hacen. sí, bueno, Así que me si a parece Pablo Casado lógico le que sí. hubiese pasado lo del caso Dina, ahora mismo habría sido como lo de las cremas de Cifuentes. O sea, Sí, el- Sí, sí, eso es así. Yo me da mucha pena que se hable de la izquierda identificándola con los populismos estos de ahora, que la verdad es que hacen un flaco favor a la izquierda. Y creo que hay una izquierda decente, ¿verdad? Una izquierda que se preocupa por las desigualdades, que trata de que se eliminen las desigualdades, y que la ha habido y que la hay, pero que ahora está absolutamente sepultada por esta izquierda populista, como se llama habitualmente, ¿no? Y ya. otro de las noticias que ha salido últimamente, ¿no? Y que me parece que responde a lo que decía Alicia, ¿no? Es, por ejemplo, la entrevista que se le hizo para blanquearle a Fernando Simón en El País, ¿verdad? Y donde hizo declaraciones absolutamente escandalosas, ¿no? Por ejemplo, que qué más daba una cifra más alta que otra cuando hablamos de 28.000 víctimas. Bueno, pues esto realmente es una barbaridad, dicha por un epidemiólogo, que es muy importante saber las
víctimas que hay. Digo, a nivel estadístico y a nivel humano, que tampoco hay que olvidarse, ¿no? Fernando Simón un día le dijo a una periodista, tú te perdiste la clase, ¿no? Le está explicando algo, no fuiste a clase y no sé qué, como en broma. Mm. Nada, yo creo que él se perdió la clase de ética o quizás no la estuvo nunca, porque decir estas barbaridades me parece que no se perdonaría a una persona que no estuviera en el bando de la izquierda. Y luego citó a Stalin sin saber que citaba a Stalin diciendo, ya lo dicen algunos periodistas, no lo dicen algunos periodistas, lo decía Stalin, que un muerto resulta noticia y 1000 pasan a ser estadística. Bueno, decir estas cosas y citar a este tipo de, de dictadores sanguinarios y además para justificar el que no se oculten las víctimas y el que sabiendo que hay más víctimas de las que hay no se dan, pues me parece un escándalo extraordinario, ¿no? Ahora, hace poco ha salido con una mascarilla fashion en el homenaje a las víctimas, ¿verdad? Salió él con su mascarilla fashion. Hombre, yo creo que un poco de decencia, ¿no? Yo creo que cuando uno está en casa y se plantea ir a un homenaje a las víctimas, hombre, lo que tiene que hacer es ser, ¿no?, lo más protocolar posible y no andarse con estas cosas. Yo pienso que todas estas cosas estructuran una coherencia de comportamiento que a mí me da pánico y pavor que estas personas estén al mando de la gestión de esta pandemia, ¿no? Hombre, es que último, para ir así al homenaje, ¿no?, al funeral de Estado, también me parece muy interesante la cuestión de que sea funeral que quiera ser aconfesional, ¿no? Cuando realmente el funeral como ritual, al menos esta noción de rendir culto a un cuerpo que ha tenido vida en una inmediatez temporal anterior, realmente tiene una raigambre católica prácticamente indiscutible. O sea, porque sí es verdad que existen rituales mucho más anteriores al catolicismo, pero no se entendía esta noción de persona ni de cuerpo del modo en el que se hace desde ese periodo. Entonces, bueno, me parece bien, o sea, anulemos las misas, perfecto, yo lo respeto, además me parece, bueno, es legítimo, sobre todo estando en un estado confesional, pero más allá de eso, hablamos del decoro y hablamos del respeto y hablamos de los protocolos, ¿no? Y de una serie de parámetros. Y vemos a Batet que va con un vestido abierto, que iba ahí, bueno, estaba... La del Senado con Sí. un modelito que se veía la tripa, etcétera. Sí, y luego Iglesias y Simón llevan unas mascarillas que parece que se las habían comprado en el chino y se las habían dibujado sus hijos, ¿no? No sé, era un poco... sí, parece anecdótico, pero yo creo que si lo unes con otros factores, ya deja de ser anecdótico. Es verdad que esto sacado de contexto sería anecdótico. Pero bueno, por ejemplo, se criticó mucho, y yo creo que con razón, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?, por las fotos que se hizo en aquella famosa entrevista, que salía Sí, una de la especie de, no manera, sé, ¿no? de virgen, ¿no? de la manera. A mí no me gustaron, ¿eh? Y me parece criticable. Pero bueno, por otro lado, se critica eso y luego sale Fernando Simón con una camiseta de puto virus, montando en moto. Pues no me parece, ¿no? Cuando tienes la peor gestión, dicho por Cambridge, hace Cambridge, pero con perdón de Alicia, y dicho hace poco... en el estudio que se ha hecho Cambridge hace 2 días, sale España como la peor gestión de la pandemia de todos los países que han testado. Hombre, pues no creo que sea para salir en esas No. condiciones, ¿no? O sea, me parece todo demasiado frívolo, bueno, y como decía, ¿no?, esto que decía Mark Twain, ¿no?, que se preguntaba si el mundo está gobernado por personas inteligentes que nos están tomando el pelo o por imbéciles que hablan en serio. Bueno, yo creo que en España hemos llegado al punto de que son imbéciles que nos están tomando el pelo. Es decir, que Mark Twain se quedó corto, ¿no?, en sus manifestaciones. Paradójicamente se puede ser imbécil y tomar el pelo a alguien, ¿no? Esto, Sí, sí, porque para tomar, paradójicamente, claro, yo llegas a este dilema que hace Mark Twain, claro, es que se quedaba corto. En nuestro caso son imbéciles que nos están tomando el pelo, porque no hay otra. Es que no puedo llegar a ninguna otra conclusión. bueno, os quería preguntar para cerrar, ¿qué opináis ahora que vienen estos días que hay encuentro europeo? Bueno, que está teniendo lugar esta semana y ya están teniendo relaciones para ver qué es lo que cierran y qué no.
Ya hemos visto a Sánchez por ahí darse paseos por un montón de países en los que prácticamente todos le están cerrando las puertas a cualquier tipo de negociación. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros de lo que va a ocurrir realmente en Europa? ¿Se desmembrará? Yo realmente creo que estamos en una situación peligrosa, cuanto menos peligrosa. Eso... Sí y no. O sea, en parte, uno me parece que es que creo que los holandeses y los alemanes tienen todo el derecho, porque es que vamos a ver, o sea, parte del dinero que vendría a España sería dinero de sus propios contribuyentes, y entiendo que si tú estás dando dinero a un país, tú quieras tener ciertas garantías, sobre todo si es un país donde literalmente el vicepresidente es un bolivariano, ¿sabes? Que él mismo ha dicho en muchas ocasiones que está orgulloso de Hugo Chávez y la herencia de Venezuela. O sea, me parece que en ese sentido tienen toda la razón del mundo. Lo que no estoy tan de acuerdo es que se vaya a desmembrar, porque es que, por ejemplo, el Brexit, que fue un voto democrático con el que yo personalmente yo no habría votado salir, pero sí me parece que es un voto democrático, ¿no? Y han tardado literalmente 3 años y un poco más, en salir, porque las élites de Gran Bretaña literalmente no querían y estaban intentando de todas las maneras que eso no se diese. Así que, aun si la ciudadanía europea dice, oye, fin al euro, porque es que hay una diferencia brutal entre el sur y el norte, otra desigualdad así realmente brutal, me parece que las élites europeas no lo van a permitir. O sea, van a intentar que la Unión Europea sobreviva, pase lo que pase. Bueno, yo creo que se intentará, y que en el mejor de los casos lo que puede ocurrir es que nos intervenga Europa y que terminemos siendo un Estado, intervenido, vaya. Protectorado alemán. Bueno, como pasó con Grecia y ¿no? Al final podrían ir Yo por ahí. creo que la situación es diferente, ¿eh? La situación es diferente porque es una pandemia que ha afectado a todos los países. Alicia se nos... Ah, no, ya se ha recuperado. Bueno, y brevemente. es una pandemia que ha afectado a todos los países y, claro, aquí ha sido un poco azaroso a qué países ha afectado más o menos. Tiene razón Alicia al decir que el bulldog este que tenemos de vicepresidente de Galapagar es un peligro, y es lógico que no quieran prestarnos dinero cuando lo va a gestionar esta gente. Me parece legítimo, pero por otro lado creo que es un Rubicón el que hay ahora con Europa. O Europa se une y se comporta de una manera en la que haya cohesión entre los estados, o si no, ahora yo creo que hay peligro de desmembramiento. Nos hundimos todos. Es el momento clave. Yo creo que ahora es cuando Europa debe de responder. Es diferente al caso griego, porque no se trata de una mala gestión de un montón de tiempo, que también se trata de una cuestión puntual que nos ha afectado a todos. Y ahí deberíamos estar todos unidos, pienso yo. Esa idea, o sea, es que Sánchez no está en posición de negociar nada. O sea, al final yo creo que lo que va a pasar es que va a aceptar las condiciones que le den, le van a dar el dinero porque de alguna forma se están jugando el futuro de la Unión Europea y lo que no quieren es cargársela. Pero vamos, que al final, o sea, lo de esas condiciones a mí me parece que pueden salvar a España de lo que estábamos pensando algunos, de uy, qué miedo que va a estar Iglesias en el gobierno. Y si bien es verdad que aún no somos Venezuela, en parte también hemos visto como que de repente, yo creo que desde que están los de Podemos en el gobierno, no es el PSOE, porque tampoco creo que el PSOE sea lo mejor, pero sí que es verdad que me parece que más que nada tenemos un gobierno infantil, ¿sabes? Que con valores infantiles y cosas infantiles. Y de alguna manera estas condiciones europeas son una garantía de que al menos España sea un país adecuado para estar en la Unión Europea. Y no, vamos, una república bananera. Pues yo creo que lo que espero es que Sánchez pida el dinero de una manera que se entere un poco de lo que está pidiendo, porque en su tesis confundía billones anglosajones, ¿no?, con billones españoles. Eso era una tesis doctoral, ¿eh? Y como confunda los billones anglosajones con los otros, estamos apañados, ¿eh? O igual nos cubren de dinero, nos entierran en dinero, o todo lo contrario.
Así que por lo menos que haya aprendido ya la diferencia. Yo es que hasta cierto punto tampoco me considero una persona totalmente antigobierno. O sea, sí que me parece que por lo general, y en parte por los ministros que tienen de Podemos, es un gobierno de tinte infantil, pero a mí me parece que uno de los personajes mejores del gobierno que me inspira más confianza, vamos, es Nadia Calviño, que ha estado muchísimos años en Europa. Y como es ministra de Economía, pues bueno, aún puede explicarlo un poco y no sé. Sí, bueno, puede hacer de muro de contención, quizás puede hacer, pero Sí, exactamente. a ver si la dejan claro. y porque en definitiva las Bueno, medidas... ya ha pagado el precio precisamente por estar aliados con Podemos para que Claro. no haya sido elegida. Entonces, ya ha pagado, ya tenía ese lastre y ha pagado el pato, digámoslo así. Sí, Es sí. una pena, pero es así. Pues bueno, con esto creo que hemos tenido una charla muy fructífera e interesante y hemos abordado un montón de temas. Alicia, gracias enormes por estar aquí. Encantada. Y Un placer. un placer. Y nada, Igualmente. pues hasta aquí hemos llegado con los encuentros de la tercera fase de hoy. A ver, voy a meter nuestra canción de final. Vamos a ver. A ver si entra. No se oye, Enrique. Esto siempre tenemos problemas de directo. Ahí está. Bueno. Adiós. Adiós. Chao.